Profesor Boada, en los últimos años se ha utilizado esa palabra innovación, ya casi que muchísimas personas y en la academia también, pero usted se ha profundizado mucho en eso. ¿Qué nos puede decir? Pues hay muchas cosas que uno puede mirar. Yo he venido pues trabajando estos años con muchas empresas, trabajando el tema de innovación, de cómo introducir la innovación en las empresas. Por ejemplo, este año, por ejemplo, el año pasado y este año he trabajado también en un tema de metodologías ágiles. eh, pero creo que estamos en el mundo de lo herramental. Es decir, la gente toda cree que necesita unas herramientas poderosísimas para innovar. Es decir, tenemos que ir y comprar, no sé qué, a la consultora IDEO de California, un método de pensamiento que viene un gringo y nos dicta un curso, nos entrega una herramienta lo más compleja del mundo y, y eso nos va a hacer cambiar. Entonces, evidentemente, sí, Colombia es un país que no, ahí hay gente muy pila construyendo cualquier cantidad de empresas y cosas, pero al nivel global, si uno ve el tamaño de la innovación global y de los países y de todo lo que se produce en el mundo, pues nosotros tenemos un rezago bastante importante, aunque tenemos gente que sale en los periódicos y la destacamos. Entonces eso genera como el efecto, lo llaman el efecto token, o sea, el efecto como una moneda. O sea, es decir que como vemos una persona y que salieron y que entrevistaron a Carlos, a Andrés, a Juana, y que mire que está colombiana, pues uno dice, no, los colombianos son increíbles, claro, pero si uno mira, pues son 5, 10, 20, 30 que podemos sacar al año, por cierto, y nada, pues es mucha gente, pero si ya lo miras en gran escala, cuando dices que Estados Unidos es un país que puede producir 4 millones y medio de startup al año, ¿cierto? Dice, pues, ¿qué es eso? O sea, ¿hacia dónde vamos en términos de tamaño de organizaciones y que en este momento el boom de las patentes es China, que se desbordó, ¿cierto? En una innovación tecnológica profunda. ¿A dónde voy yo con mi punto? Nosotros creemos que algo deben saber esos locos que nosotros no sabemos y que nos van a vender una herramienta loca. Algo, una herramienta. Entonces traemos todo tipo de herramientas, consultorías, cosas raras, pero a ese punto no lo logramos. ¿Por qué no lo logramos? Pues porque no hay un cambio cultural. Nosotros creemos, es como si, no sé, ¿cómo diríamos? Si tú quisieras aprender a bailar y yo me dedico solo a enseñarte los pasos, pero si no sientes la música, si no te gusta la música, por más que yo te haga aprender a bailar, si a ti no sientes la música en el cuerpo, no te vibra lo que yo te estoy, ¿cierto? Puedo poner ejemplos que no te gustara el vallenato, yo te pongo a aprender vallenato y dice, para mí no, eso no me gusta, pero yo te enseño toda la técnica, lo harás y lo harás medianamente bien, pero si no lo sientes, no lo interiorizas, no te sale de adentro, no funciona. Ahora, si te sale de adentro y yo te doy la técnica, serías el mejor bailarín del mundo. ¿Y en esas empresas usted puede sentir eso cuando imparte las clases? Claro, cuando información empresarial. Por ejemplo, he trabajado con empresas del sector público, del sector privado. Te voy a decir una cosa, por ejemplo, hice una encuesta rápida en una empresa hace poco y en esa empresa dije, mire, lléname esta encuesta. Quiero mirar. Y es un tema de seguridad psicológica, es decir, si tú te sientes bien psicológicamente, seguro psicológicamente dentro de la organización. Y cuando te sale que más del 50% de la gente que está dentro de la empresa siente miedo, o sea, siente miedo de expresarse, de hablar por el temor a las represalias, por temor a la reacción de los jefes, por temor a ser estigmatizado, porque ay, usted es el que siempre pone palos en la rueda, no, usted es el que no le gustan las cosas, ¿cierto? El que la respuesta del jefe es, si no le gusta, pues vaya buscando otras opciones, porque aquí somos así, ¿cierto? Dime qué herramientas, qué ejercicios, qué talleres de formación de pensamiento van a funcionar en una organización donde más de la mitad de la gente tiene miedo. O sea, la gente no va a ser creativa, no te va a decir las cosas. La gente lo que va a hacer es decirte a todo que sí y decirte lo que quieres oír como jefe. Entonces tú ves cómo en las organizaciones actuales muchas veces los círculos de poder de las organizaciones, inclusive en la política, el político, el presidente, el jefe, todo está rodeado de un grupo de personas que le dice a todo que sí y le dice lo que quiere oír. Y cuando no le dicen lo que quiere oír, entonces los echa o los cambia. Y eso se llama seguridad psicológica. Entonces, una cosa que está detrás de la innovación, del pensamiento creativo, de poder ver el futuro y anticiparse y no ser reactivo, sino propositivo, es esa seguridad que tengas de estar tranquilo, de proponer, de sentir que sí puedes hablar.
se llama seguridad psicológica. Soy una investigadora de Harvard que se llama Amy Edmondson, ha trabajado mucho ese tema y tiene un libro que se llama La organización sin miedo, las organizaciones sin miedo. Y resulta que lo que descubre en su investigación es que el miedo es uno de los elementos más grandes hoy en las organizaciones. Vamos a un tema que siempre le he querido preguntar, profe. Esa vocación de la academia, más allá de analizar empresas y darles esa herramienta de innovación, ¿fue algo que siempre estuvo en usted o fue algo que se le presentó? Pues mi papá y mi mamá son profesores. Mi papá tuvo una empresa de ingeniería, ya está retirado, pero tuvo una empresa de ingeniería toda su vida, pero alternaba con clases en la Escuela Colombiana de Ingeniería. Fue 40 años, 45 años profesor de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Mi mamá fue profesora toda la vida de la Universidad Nacional y la Universidad de los Andes y varias universidades. Inclusive terminó su carrera en la Universidad de La Sabana. Y yo los veía a ellos enseñar. Pero también es algo personal, es algo que también uno va buscando. Yo pues consultor y trabajé en empresas de flores, yo soy ingeniero agrónomo y pues siempre me ha gustado pues la parte de formación, pero pues me faltaba también la parte empresarial y arriba de las organizaciones. Pero después de ser consultor, después fui consultor independiente, trabajé para varias empresas y viajaba y hacía consultorías a empresas. Como que vino como esa sensación de que no me llenaba. Estamos hablando hace como unos 25 años y yo pues acababa de llegar de Suecia a hacer un posgrado en Suecia y un profesor sueco estaba en Latinoamérica y me contactó, me dijo, no, yo estoy en Quito, pero estoy revisando cómo les va a los estudiantes y tengo varios en Colombia, quiero pasar por Bogotá, ¿usted hablaría conmigo? Bueno, se llama el profesor Donald Fusing. Y el señor vino aquí, yo me acuerdo que me entrevisté con él y me dijo, ¿qué le pasa? Le dije, no, pues que yo estudié en Suecia, que lo que yo estudié y lo que estudié en Francia y todo, pero yo lo veo muy avanzado aquí, pues la gente no me para muchas bolas, ¿cierto? Y me dijo, ¿y qué más siente? Le dijo, no, pues yo no sé, o sea, este trote del trabajo, de hacer las cosas, me dijo, ¿usted no ha pensado? Que me dijo, pues más o menos me dijo, ¿qué le gustaría? Le dije, no, me gustaría ser como independiente, como poder hablar, como poder. Me dijo, ¿usted no ha pensado ser docente, profesor? Que usted investigue, que usted quiera transmitir lo que encuentra, lo que va haciendo, y va combinando esa consultoría con esa docencia y lo que va encontrando lo va volviendo parte de lo que usted va a aportar. Y me pareció muy bueno. Pero en esa época, pues todo el mundo dice, yo enseño en este momento innovación, creatividad, y soy el director de una maestría en innovación. Pero yo empecé con una materia muy rara que se llama antropología biológica. En la Universidad de La Sabana, fue la primera oportunidad que me dieron. Yo pues... Pero es más técnica, ¿no? Es pura antropología biológica, era explicar la evolución, explicarle el problema mente-cerebro, una cosa muy de los humanos. Me hicieron unos cursos especiales de antropología biológica, necesitaban gente de diferentes disciplinas, yo tenía que dictarle a los de ingeniería, necesitaban un ingeniero que pudiera dictar eso para que los ingenieros le creyeran. Si no se sintieran mal. Sí, que un biólogo me viene a contar una vaina que a mí no me importa. No, yo soy un ingeniero, entonces yo soy un ingeniero, este ingeniero les va a contar la evolución, el problema mente-cerebro, el problema o lo hablábamos también de la genética, eso que fluye en nuestras vidas, etc. Una cantidad de temas que se llaman antropología biológica y yo pues fui entrenado, digamos, fue una capacitación muy fuerte en eso y comencé a hablar de eso, de antropología. Y me fue tan fascinante porque teníamos que meternos en biología, en sociología, en antropología y me pareció fascinante. Entonces fue un periodo muy interesante en la Universidad de La Sabana, me acuerdo, para al final de los años 2000. Y ya después, ya comienza uno a meterse en el tema de la docencia, como que eso como corre la voz, usted está metido en eso, ¿cierto? Entonces me acuerdo que yo fui a visitar mi facultad de agronomía en la Nacional, un día, pues a ver cómo estaba, y me dijeron, no, ¿usted qué hace? No, pues yo estoy haciendo consultoría y dicto clases en La Sabana, en antropología. Me dijeron, ¿por qué no se dicta una electiva en la maestría de agronomía? Le dije, pues sí, te la pusimos a agricultura siglo XXI, estábamos en pleno, o sea, ¿qué esperaba para el futuro de la agricultura y qué les esperaba a los agrónomos encontrar? Y comencé a dictar esa. Entonces yo estaba dictando esa y entonces me llamaron de la escuela de ingeniería, que querían que les dictara, como había hecho un posgrado en medio ambiente y todo, que les dictara una parte de medio ambiente. Entonces comencé a dictar en la escuela de ingeniería. Y de pronto me llamaron del Politécnico Gran Colombiano, que estaban en una materia de medio ambiente y de desarrollo sostenible, que eso era un tema nuevo, estamos hablando de 2001, 2002, que si yo podía dirigir el grupo, que se podía dar la orientación de cómo darse esa materia, la cosa, y comencé con una persona que se llama Clemencia Camacho allá, y de pronto terminé como en 5 universidades al mismo tiempo, después por la noche, pero ya no me quedaba tiempo para la consultoría, sino
Y me acuerdo que yo tenía un Nissan, un carro, un Nissan que me había dado mi papá, que era el de la casa antiguo, pero me dijeron, cójalo, y yo lo cogí. Un carro viejo, pero ese carro se quemó. Ese carro un día venía yo por la autopista norte y se explotó. Se explotó el motor, eso que con las películas de que sale humo blanco por detrás y ¡puf! Sale humo por todo lado. El carro se quemó porque yo me movía por toda la ciudad dictando clases, claro, dictadas desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, cambiaba de universidad de horas, tenía como de cuántos grupos, vivía muy, muy ocupado, muy estresante a nivel personal, pero a nivel ya de trascendencia muy, muy gratificante. Yo me sentía muy feliz, por eso lo hacía, porque así me iba, pero usted no le da a coger un carro a las 12 del día a la Sabana para estar a las 2 de la tarde en la Nacional y a las 6 de la tarde en el Politécnico. O sea, ¿cómo hace? O sea, dice, no, pues, pero el encuentro con los estudiantes y todo me iba animando y me iba volviendo cada vez más fanático del asunto. Y finalmente en el año 2003 me ofrecieron ya de planta en el externado, ya ser como docente, investigador y comenzar a ayudar a dirigir programas académicos. Sí hay esa filosofía de ambiente particular en diferenciación de universidades. Sí, sí, hay una, sí, ¿O usted lo puede ver con los estudiantes o claro, no? claro. Ahora, lo que yo decía, hablábamos mucho, molestábamos con los docentes catedráticos y un profesor argentino me dijo que era un profesor ratero. Y le dije, ¿ratero por qué? Y me dijo, pues para ratero es ladrón, para nosotros. Decía, no, que a ratos, usted vivía a ratos. Entonces, que en Argentina molestaban con esa palabra para los que vivíamos de universidad en universidad. Decíamos que teníamos muchas almas, porque uno de la escuela de ingeniería, a la reunión docente de la escuela de ingeniería, y toca, pues entonces pongamos los principios de la escuela de ingeniería, y todos allá sentados. Después llegaba a la sabana y vamos a ver los principios y fundamentos de la sabana y nuestra filosofía, y todos los profesores sílabos. Claro, entonces uno iba cambiando de alma y de principios, ¿sí? Porque cada universidad tiene una forma de ser y de ciertos principios y valores que el profesor tiene, claro, el profesor catedrático tiene que irse adaptando a dónde estoy y qué hago, y qué es permitido aquí o qué es valorado aquí o qué es. Entonces cambiábamos de alma, básicamente como cambiar de camiseta. Claro, a la medida que ya me estabilicé, digamos, en la universidad externado, pues ya asumí la filosofía del externado. Y esa filosofía se ve al interior de la organización, internamente cómo funcionamos, pero al exterior no se proyecta de mucho. O sea, sí se proyecta ciertos valores que se le transmiten a los estudiantes, pero es más que todo para la operación interna de las universidades, lo que yo veo. Porque al final, en los programas, como los programas entran o los programas o las ofertas académicas son servicios de educación, eso entra más en el, digamos, son como, sin demeritarlo, es un producto de mercado. Entonces, yo ofrezco una maestría en mercadeo, pues hay muchos en el mercado, eso ya está estandarizado, qué se necesita entregar, qué materias hay que ver, qué es lo que la gente necesita aprender hoy en día, qué capacidades y habilidades tengo que desarrollar. Entonces, eso ya comienza a ser mucho más desarrollado a la medida del usuario, en este caso el estudiante. Entonces, ahí se imprime un poco la filosofía, pero no es tan directa. ¿Qué le podemos decir a, llamémoslo emprendedor, que quiere arrancar y tiene esa alma de querer innovar en lo que está haciendo? Hoy yo lo que veo y la explosión de emprendimiento que hay hoy en día es gracias a algo muy especial que ocurrió y que viene con la digitalización. Y es que antes emprender era tremendamente costoso. O sea, hay que conseguir un capital de riesgo, invertir, comprar equipos, lo que queramos, ¿cierto? Si yo quisiera poner, por ejemplo, un estudio, quiero hacer un podcast hace 20 años y tenemos que transmitir, no había por la red, entonces tenemos que crecer, entonces tenemos que comprar un estudio de televisión, de cine, cámaras, había que hacer unas inversiones para empezar, digamos, y después cómo lo difundo y a quién tengo que pagarle, etcétera, etcétera. Hoy en día, emprender, claro, hay mucha más gente, lo que es mucho más competido, pero no es tan costoso. Es decir, por ejemplo, lo vemos en el mundo de la culinaria. Hay gente que estudia culinaria y pues, para chef, o sea, y tú dices, bueno, ¿y cuánto le poner un restaurante? Ahora, si yo pongo un restaurante pequeño, así sea, me toca pagar el arriendo de 1,5 millones y pongo un restaurante corrientazos en el centro, pues sí, pero eso no es mi sueño, o sea, pero si yo quiero poner un restaurante de cocina de autor, ¿cuánto vale un restaurante? O sea, ¿cuánto vale poner un sitio, arriesgarse, la decoración, el diseño de los platos, contratar a la gente, la cocina profesional? Pues estamos hablando de 15.000, 25.000 millones. ¿Para que eso dure 6 meses, 4 meses? Si no pegué, los inversionistas. Y pongo un ejemplo especial, por ejemplo, en la cocina, en la economía colaborativa, muchos chefs obtienen
había hace tiempo una aplicación que se llama Apetur, que es una página donde tú pones tu hoja de vida. Tú dices, yo soy chef, he estudiado en tal sitio, yo soy una señora que he trabajado, he estudiado tal cosa, y esta es mi casa, yo vivo en tal sitio en Bogotá, y esta noche yo sirvo tal cosa. Y se pone, y los turistas llegan allá, y qué más rico que comer en un apartamento en Bogotá con una chef, una señora que tiene unos pergaminos, la señora, y no sabemos con quién nos vamos a encontrar porque se venden 12 puestos. Y la señora pues pone en la red y compra uno. Eso se llama, es una aplicación donde uno compra la hoja de vida del chef. Y el chef lo recibe a uno en su casa, en su apartamento, y pone la música y uno se encuentra con otros turistas. Digamos que es una experiencia mucho más valiosa que, que digamos, encontrarnos en un restaurante estándar, ¿cierto? En cambio, esta es una experiencia. Para poner ese ejemplo, para decir que un chef hoy puede poner su emprendimiento en su propio apartamento. Así como mucha gente está trabajando hoy desde casa, ¿cierto? Pues hasta las cosas más pesadas pueden volverse mucho más ligeras hoy en día. Entonces la digitalización ha permitido que los costos de producción bajen a un nivel gigantesco. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, montar mi negocio y necesito unos videos promocionales hoy con inteligencia artificial, $800, parece mucho dinero, pero pago una suscripción al año de una productora de videos en inteligencia artificial y yo puedo producir video promocionales, cosas, y yo pues, me voy a vender como profesional de mercadeo, solo darle las instrucciones y los parámetros, yo puedo empezar. Empezar es mucho más fácil. Entonces, digo que hoy en día estamos en un momento clave, porque la mensaje era, ¿qué mensaje hay para los emprendedores? En que todos podemos ser empresarios, es decir, y estamos viendo una cantidad exuberante de emprendimiento. Entonces todo el mundo quiere ser influencer, todo el mundo quiere ser, todo el mundo quiere tener su canal, todo el mundo quiere tener su empresa unipersonal, atendiendo desde casa, etcétera. Los psicólogos ya, por ejemplo, tienen consultorio, tienen plataformas, tienen sus formas, cómo difunde el contenido un psicólogo, entonces el psicólogo pone su propio canal de YouTube, ahí pone contenido y la gente lo contacta y bueno, sí es como se puede, antes eso era muy complicado, o sea, para ser yo un psicólogo de prestigio pues tenía que correr la bola y yo digan años de que mi prestigio se diseminara y claro, el número de personas que podía acceder eran muy pocas en el tiempo, hoy puedo acceder millones de personas en el tiempo. A mí me da mucha curiosidad porque al principio se criticaba mucho ese tipo de crecimiento y se dieron cuenta de que realmente ese tipo de personas realmente les dedicaba o eran especialistas en eso, o sea, que si tenían una comunidad era porque la comunidad lo validaba, de que sabía, de que no es cualquiera. Bueno, hay porcentajes de creadores que de pronto hacen cosas que atraen y llaman la atención para crecer, pero hay gente que realmente sabe el tema, lo explica y se valida de igual como esas empresas o personas que empezaron sin el tema de redes y que pueda haber ese mix entre ellos dos y que la persona, dependiendo de la necesidad o lo que busque, pueda escoger. Claro, ahora, la otra parte del consejo es que nunca olvides la calidad. O sea, al final llega mucha gente, hoy hay una explosión de emprendimiento, de innovación y de propuestas, llega mucha gente al volumen, digamos, de gente, la masa crítica es mucho más grande de gente ofreciendo servicios, promocionando sus productos, etcétera, por Instagram, cantidad de productos que uno ve y cosas que le ofrecen, mantas para perros, zapatos, ropa, aditamentos para la cocina, muchas cosas que uno ve cómo pasan y cómo hacen publicidad fácilmente. Antes, ¿cómo contrataba una publicidad? La única forma era contratar por televisión, 30 segundos, y eso costaba un infierno de plata, y mandarlo a hacer con una productora de televisión para que le hiciera uno la propaganda, y eso, pues era, o sea, promocionarse es muy difícil. Hoy es muy grande, pero como hay tanto volumen, también uno se pierde en esa masa de tanta cosa. Y lo que hay que entender es que uno puede llegar a ese océano rojo, de ese emprendimiento que hay todo el mundo ofreciendo miles de cosas, pero tienen que entender que ese océano rojo se decanta y solo queda lo que pueda aguantar, lo que realmente tenga calidad. Lo vemos, por ejemplo, yo pongo por mucho un caso, hace unos 6 años, 7 años, uno de los grandes youtubers del mundo y de Latinoamérica era un tipo llamado Germán Garmendia, un chileno. Sí. Ese era famosísimo, eso hemos dicho. Es más, vino aquí a unas ferias, porque a veces cuenta peor como llegar a Shakira, son colas para verlo. Hoy, ¿quién es Germán Garmendia? O sea, la ola bajó, aparecieron otros, su contenido fue replicado por otros, su estilo fue replicado por otros, porque no se podía patentar. O sea, su forma de hacer los videos no se podía patentar. Mucha gente vio cómo los hacía y lo copiaron.
Lo copiaron impresionantemente, mejoraron sus propuestas y hoy pues se diluyó en el tiempo, en la distancia. Sí, se volvió millonario en su momento, pero a largo plazo no sobrevivió. Ese no sobrevivir implica es la capacidad de entender los mercados y comenzar a ya hacer el trabajo juicioso. O sea, yo puedo ser un excelente emprendedor hoy, pero si no estudias, no entiendes tu negocio, no le metes ya calidad y profundidad a la cosa, pues el negocio no va a evolucionar. Entonces tú ves los influencers actuales, pues que cada vez se vuelven más agresivos para lograr contenido. Entonces tengo que hacer más tonterías, tengo que salir más loco. Entonces me acuerdo hace unos años uno que se mandó a implantar unos senos a ver qué pasaba. ¿Cierto? Así, pero, o sea, ya, ¿qué hago para obtener? Entonces me voy a hacer una implantación de siliconas como hombre y después me las mando a quitar, pero quiero ver cómo quedo y eso me lo filmo y filmo eso entrando y fue evidentemente viral, pero tú dices, ya no le queda opción, o sea, ya llegó, ¿hasta dónde ha llegado? Llegó al límite, o sea, ya se está autooperando, destruyendo su cuerpo para lograr vistas y claro, ¿qué pasó con él? Pues ya pasaron 4 o 5 años después de esa situación, ya se diluyó y desapareció. Entonces, si te basas simplemente en la espontaneidad, cualquier producto que sea como el Tamagotchi, una cosa que compramos una vez y nunca lo volvimos a comprar, algo que se vuelve de moda, se vuelve viral, pero tienes que pasar esa viralidad a qué pasa en el tiempo, qué se queda después de la viralidad, qué queda. Y eso es lo que tenemos que... Y en la parte macro, para las empresas, ¿qué consejo les puede dar que sean de acá, de Colombia, hacia dónde hay que ir? Las empresas están también sufriendo una transformación muy fuerte, pero hay que entender que mucha gente decía que todo va a desaparecer con la inteligencia artificial, que nos va a reemplazar a todos, y en cierta parte puede ocurrir en muchos aspectos, pero aunque podamos hacer esto por inteligencia artificial o reemplazarme a mí por inteligencia artificial, tenemos que caminar, tenemos que vestirnos, tenemos que comer, ¿cierto? O sea, hay una cantidad, hay que transportarse, esta casa donde estamos hay que repararla si se daña el techo, hay que, muchas cosas, las cámaras que tenemos hay que actualizarlas. O sea, el mundo sigue funcionando. Los hombres y las personas y los seres humanos seguimos teniendo necesidades. Y necesidades que se van creciendo, van cambiando y se van mutando. Y eso las empresas tienen que estar conscientes. Ahora, uno de los elementos más importantes, y tiene que ver con lo que tú has trabajado, es el anticipar el futuro. Es decir, nosotros somos, en Colombia, somos muy reactivos. Entonces somos muy reactivos, es decir, lo que va pasando lo vamos asimilando y vamos respondiendo a esa asimilación. Eso no se llama innovación, eso se llama adaptabilidad. Entonces, como en la pandemia, cuando todo el mundo quedó encerrado, pues ¿cuál era la única forma? Pues vender por internet o por WhatsApp, o, ¿cierto? Generar contenido para, pues porque no quedó otro canal, no había almacenes, no había vitrinas, no había sitios a donde ir, entonces todo el mundo quedó encerrado y la gente desarrolló ese mundo. Pero reaccionamos al golpe y reaccionamos bien, otros reaccionaron mal, pero hubo gente que ya se había anticipado a ese tipo de mundos, gente que ya tenía montadas sus plataformas, o sea, todo el mundo digital, compañías enteras ya estaban montadas sobre eso. Entonces, cuando nosotros entramos a la pandemia, por ejemplo, ya había las plataformas de grupos como el Grupo Falabella, ya tenían sus plataformas, uno compraba online. Decía, ay, no puedo ir a Falabella, pero esto ya estaba montado, no era que la montaron a la carrera, estaba ahí. Rappi ya teníamos gran cantidad, una red de distribución a domicilio que le cayó el mundo perfecto, pero pues ellos ya se habían montado todo. O sea, había gente que estaba anticipando y estaba poniendo las cosas, que ese mundo no les cayó como una cosa compleja. Mientras que otros que no estaban anticipando pues, las cosas, como por las universidades, muchas no estaban preparadas para una cosa y tocó comprar plataformas a la carrera, entrenar profesores a la carrera, estudiantes, todo muy sobre la marcha, y eso fue muy costoso y muy nocivo. A eso le iba a preguntar ahora, profe, ¿qué va a pasar con la educación acá en Colombia? ¿O qué realmente ahora se están enfrentando? Lo mismo. Lo único que acabamos de ver, nosotros queríamos que la educación se iba a acabar, tal como la conocemos. La gente comenzó a notar el síndrome del nuevo rico, es decir, yo para qué estudio si una influencer X de Medellín o de Cali o de Bogotá pone contenido, es capaz de facturar 180 millones de pesos simplemente por, cuando estamos hablando, yo tengo aquí al lado un producto que anuncio y cobro por eso, les pagan, los buscan, ¿cierto? Y yo, ¿para qué voy a estudiar si eso es claro? Ahora, nosotros vemos que esa gente es como superficial, no, pero los influenciadores que han sobrevivido y que se mantienen,
ya uno ve, cuando uno entra a las páginas de los sitios, la cantidad de producción que tienen ya son unos, o sea, se ve que esos son con directores de cámaras, postproducción, luces, edición, o sea, pasaron de una simplemente yo frente a esta cámara a montar mi propio pequeño estudio de producción a gran escala, ¿cierto? Y volverlo a escalar al mundo. Entonces, la gente que ha sobrevivido, que ha mantenido, ha generado calidad. ¿A dónde voy con eso? ¿Eso qué quiere decir? Que muchos de esos influenciadores y todo terminan estudiando comunicación social o sociología o tomando cursos y decir, bueno, si yo quiero seguir, si yo quiero permanecer en el tiempo, yo tengo que aprender a pasar del boom y de lo atractivo que soy ahorita a cómo poder ser valioso para la sociedad en el tiempo. Sí, capitalizarlo. Capitalizarlo. Entonces, esa es una forma de verlo. Entonces, la sociedad, pues, o Colombia en este momento está pasando por una crisis económica fuerte, o sea, la economía no está creciendo, la economía global no está creciendo. Entonces, cuando la economía global no está creciendo y cuando la gente siente que conseguir dinero es cada vez más difícil, el dinero fácil es muy atractivo. Entonces, hoy nadie quiere estudiar, nadie quiere gastar tiempo en eso, pero al final, a largo plazo, el que sabe, sabe. ¿Cierto? El que sabe, sabe, y el que tiene la capacidad y tiene las habilidades puede sobrevivir a largo plazo. El que vive en el momento, pues una vez pasa ese momento, esa coyuntura, no lo puede sobrevivir, a menos de que sepa cómo navegar en esas aguas. Y eso es lo que yo estoy viendo, pues en este momento todo el mundo dice, no, se acabó la educación. No, está mutando, sí. Hay una crisis de que las personas, pero pues es también económica, es decir, las personas dicen, yo no puedo invertir 150 millones de pesos en una carrera intermedia en una universidad intermedia, o sea, que me cueste 15 millones el semestre, 10 semestres, 150 millones de pesos, ¿de dónde lo saco? ¿Quedo endeudado? ¿Cuál es el retorno de la inversión? Nadie lo ve de esa manera, ¿cierto? Porque la economía está contrayéndose y no hay holgura. Entonces, pues, tenemos que buscar cosas más rápidas que sean monetarizables más rápido. Entonces, si yo hago un curso corto en internet de programador, ¿cierto? Pues yo lo puedo resolver rápidamente. Pero esa es una trampa que la llaman en Europa la trampa de los 1.000 euros. El mileurista es una palabra que existe en Europa y es cómo te seduce el sueldo de los 1.000 euros. O sea, yo me pongo a estudiar. Entonces tú ves hoy por día, por ejemplo, el ejemplo clásico es el call center o los call centers y los centros de atención telefónica. ¿Qué te ofrecen hoy en día? Si tú aprendes inglés rápido, te vas y pegas un viaje o lo que sea y aprendes a hablar bien inglés o sabes manejar un call center, puedes ganarte hoy en día en Colombia un sueldo de $1.000. O sea, 4 millones de pesos te están ofreciendo en un call center. Y te dicen, usted trabaja 8 o 9 horas al día o 7 horas al día, usted escoge los días, las horas, porque pues ellos necesitan abierto 24 horas, entonces tú escoges los horarios. Usted con nosotros, en un año usted tiene una moto. O sea, pues si ganas 4 millones de pesos, o sea, una persona que se gradúa de administración de empresas ahorita de la universidad puede entrar entre un sueldo entre 1.800.000 y 3 millones. Y el que entra en call center entra de 4. Perfecto. Entonces yo me meto en call center, que es lo que toca aprender, inglés, lo que sea, o aprender a contestar. Y yo gano 4 millones. Y tengo una moto. Y puedo darme un viaje. O sea, yo puedo ahorrar, puedo 4 millones en la casa y nos vamos con mi novia a Cancún. O mis amigos, armamos un viaje a Cancún y la vida se ve. Pues tuve gente muy joven haciendo cosas y dice, wow, lo logré. Pero pasa el tiempo. Sí, el tema es el futuro. Pasa el tiempo y tú ya no tienes 20 años, sino tienes 30 años y sigues ganando 4 millones en el call center. Sigues teniendo la moto, tienes un tren de vida de 4 millones y pico, de los 1.000 euros, de los $1.000, ¿cierto? Pero el que estudió tal vez empezó muy abajo, tuvo un costo de oportunidad muy largo, ¿cierto? Pero en el tiempo puede construir una carrera. Entonces ya vemos, por ejemplo, mucha gente que uno ve ya en las universidades que los de los call centers estudian por la noche porque dicen, bueno, pero tengo que sacar una carrera. Ya con el tiempo se dan cuenta que pueden ahorrar, pero que necesitan, que al final no pueden quedarse ahí, porque su vida se va a estancar. Esa es la trampa del dinero fácil. Pues a mí me pueden ofrecer muchas cosas hoy a los jóvenes, le digo principalmente a los jóvenes, les ofrecen cosas que te pueden parecer buenas. Estudia 4 meses ser programador, edición web. Entonces, puedo hacer edición y soy un duro y puedes aprender con el tiempo, pero muy pocos de ellos serán los megatalentos y otros aprenderán a ser operarios de edición web y se quedarán ahí.
porque seguirás editando, pero no puedes ascender a otras cosas. Depende de cada persona, que lo Claro. tome como herramienta o como estilo de vida y siga. Claro, pero Usted tocó un tema muy interesante y es la natalidad, profe, claro, que es lo que en sentido personal muchas personas no estamos viendo. sí. Ahí que pues nos ponemos a tener hijos, ¿qué hacemos? No lo digo yo, fue un mundo que somos víctimas de nuestros propios procesos y nuestras propias formas de ver el mundo, sociológicamente. Entonces, la explosión demográfica después de la posguerra, lo que llaman los baby boomers, entonces está cierto que aparecieron mucha gente con muchos hijos y eso hizo crecer la economía a un tamaño que es el que conocemos. Y al crecer la economía, pues se invierte más, se desarrolla más, innova más, hay más medicina y las condiciones de vida han mejorado. De hecho, las condiciones de vida del mundo han mejorado radicalmente. O sea, si nosotros paramos en la Edad Media, todos estaríamos muertos. O sea, por ejemplo, ayer tuve un problema en la mano y pues me hicieron una tomografía en la mano y descubrieron pues que tal vez hay una fisura en un hueso que me caí. O sea, yo a veces miro esa tecnología y digo, pero me escanearon la mano. O sea, el médico tiene una cantidad de cosas. Puedo ir a un médico. O sea, pido una cita y voy a un médico. O sea, especialista. Todo eso hoy en día hemos avanzado muchas cosas. Un gran grueso de la población del planeta Tierra todavía no tiene acceso a eso. Pero, ¿qué pasó? Pues en ese afán de esa sociedad de consumo, de la sociedad de consumo, nos vendieron un modelo de consumo hedónico. Es decir, nos volvimos altamente hedónicos, es el disfrute. El disfrute es fundamental, o sea, que no hay cielo. O sea, el cielo es en la tierra. Usted se muere y se acabó todo. Entonces, lo que usted vive son sus 50, 60, 70, 80 años aquí, 90, 100, los que le toque, y usted pues tiene que pasar lo mejor del mundo. Y eso generó una sociedad de consumo completamente hedónica, el disfrute. Nos gusta el placer, nos gusta ir a un restaurante y comer rico, ir a ver el teatro, viajar. Todo el mundo metimos esa sociedad hedónica. Esa sociedad hedónica nos vuelve, ¿qué? Egoístas. Fíjate qué es la visión de un hijo hoy. Ya después entramos al otro tema, pero la visión de un hijo hoy te destruye la vida, te bloquea, te quita los viajes, te quita la cosa, no te deja progresar. Puro gasto, puro gasto. Claro, lo vemos un gasto. Ahora, si nuestros papás hubieran hecho el valor presente neto, que era tenernos, nunca nos hubieran tenido, ¿no? Si naces tú y tu papá hubiera hecho, bueno, ¿cuánto tengo que tener este tipo? 25 años, y tengo que pagarle una carrera y ayudarle con un posgrado, y los dientes, y si la ortopedia, y si se parte un brazo, pues, porque hace poquito una sobrina mía, ella tiene 30 años, y le dije, ¿tú has pensado en hijos? Pues estábamos hablando de esa cosa, no quise ser intrometido, pero ¿tú por qué no has pensado? Dijo, no, pues porque ella es economista, dijo, no, yo calculé, y tío, son a precio de hoy como 1.000 millones. Claro, si uno lo mira a precio de hoy, presente neto, 1.000 millones, ¿de dónde va a sacar 1.000 millones? Pero nuestros papás no lo hicieron. Ellos nos tuvieron y eso los motivaba a buscar más trabajos, a hacer esto, a cambiar de empresa, a, qué sé yo, algunos buscando otras opciones de ingresos en la familia, que la mamá se pusiera a coser. Al final nos iban sacando todos adelante. Tal vez no nos dieron las mejores universidades, las que pudieron, no nos dieron la mejor educación, la que hubo, no nos dieron el mejor cuaderno, pero el que había, ¿cierto? Y no nos dieron a lo mejor la mejor bicicleta, sino una prestada, pero ahí fuimos saliendo todos adelante. O sea, es el estímulo que es hacer algo, pero cuando tú te vuelves hedónico, decíamos hoy en una sociedad egoísta, vemos a la gente como mala. O sea, un niño es malo. Me quita todo, me quita la vida, me quita el sexo, me quita todo. Entonces, la sociedad se acostumbró, la gente bajó la natalidad en muchos de estos países, más que todo en Latinoamérica, en Asia y todas las tasas de natalidad están a nivel de la tasa de reemplazo, o sea, ¿y qué ocurre? Una crisis económica por falta de población. Lo que tú oyes hoy en día, ¿qué es? Lo de las noticias ya no es la sobrepoblación va a acabar el planeta Tierra, sino estamos oyendo el problema de lo que se llama el invierno poblacional. Países como Japón se van quedando sin jóvenes, sin niños, y toda la sociedad comienza a implosionarse. Y las mismas Naciones Unidas, en un documento porque hay que les muestro a los estudiantes a veces que dice la mentira de creer que el problema ambiental era un problema poblacional. O sea, que si sacamos gente del sistema, el planeta se iba a arreglar. Fíjate que hemos sacado en los últimos 30 años gente del sistema, las tasas de natalidad han caído como locas, están estabilizadas como en Colombia, que ya están por debajo de la tasa de reemplazo, ¿cierto? Que cada vez les estamos implosionando como población y los problemas ambientales siguen creciendo. Siguen creciendo. No era la gente.
porque no importa que sea cuánta gente es, qué hace una persona. Si una persona sobreconsume, entonces, si tú dejas de tener hijos, pero tienes 4 carros eléctricos, viajas por todo el mundo, para mantenerte feliz, tienes no sé cuántos equipos electrónicos, reloj, ¿cierto? ¿Cuánto consume un reloj digital de materiales, coltan, sílice, para producirlo, energía? Fíjate que antes el reloj, mi papá le echaba cuerda. Hoy nuestros relojes se conectan, viven gastando energía, ¿cierto? Todo gasta energía. Antes yo me acuerdo que yo chiquito yo tenía una patineta. La patineta era uno con las manos así, con un pie haciéndole así al lado, o sea, uno le hacía con el pie así. Hoy yo no veo un niño que haga eso, ya los niños no gastan energía. Andan en carros eléctricos chiquiticos, antes uno tenía carros de pedales y uno iba gastando su propia energía. No, los niños andan en un carro eléctrico, una patineta eléctrica, todo consume energía. Entonces, podemos disminuir el número de personas, pero una sola persona consume energía como 90 personas hace 20, 30 años. El consumo energético de una persona hoy es superior al de 20, 30, 40, 50 personas hace 15, 20 años. O sea, bajamos gente, pero el individuo consume cada vez más, entonces el planeta se agrava, no es un problema de personas. Y vemos que la economía se está contrayendo por la falta de población. Por ejemplo, hoy leía mismo que decía que Japón está enloquecido, necesita migrantes, necesita gente que tenga hijos. La economía se bloqueó. ¿Cómo ve el tema de los migrantes hoy en día? La migración tiene que ver y se ve amenazante ¿con qué? Con el problema económico. Si estamos bien y vamos que la economía de Colombia estuviera creciendo y falta mano de obra, porque está creciendo y tú pones una empresa o abrimos más restaurantes y no hay meseros. O sea, necesitamos meseros. Entonces, si llegan venezolanos, ecuatorianos, panameños o hasta estadounidenses, decimos, bien, no, llegó mano de obra. Pensemos en la famosa Estados Unidos expandiéndose a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Llegaban barcos de italianos, barcos de suecos, barcos de polacos, ¿cierto? Y llegaban a la isla de Ellis y los recibían en Nueva York y todo. Claro, no era el mundo de las oportunidades, así que la gente llegaba y se volviera rica, pero se absorbía mano de obra en grandes cantidades. Entonces todo el mundo encontraba un puesto, por eso migraban de Europa. Vaya a América, que allá consigue un puesto. Y usted comienza a trabajar y ahorra y va saliendo adelante, pero aquí no, es que ni siquiera hay puestos. Entonces, cuando la economía se expande, la migración es interesante. Pero la economía se contrae, ¿cierto? O sea, no hay puestos, todos comenzamos a competir. El migrante o el último llegado al juego se ve como un enemigo. Entonces, Estados Unidos no está creciendo como pensábamos, la economía norteamericana ha ido. Entonces, ya es como comenzamos a mirar al inmigrante como, oiga, pues no hay puesto para todos los norteamericanos y hay gente que acaba de llegar y sigue llegando, pues usted es mi enemigo, por el único puesto que queda, porque la economía no se expande. Eso también tiene que ver con la población. Entonces, hay un análisis de Elon Musk, hoy tan criticado y tan amado por uno, odiados por otros, pero él decía, oigo, miren los números, la civilización se va a acabar, o sea, el modelo occidental, si no tenemos hijos, esto se contrae. Y se contrae y se implosiona todo el sistema. Y nos volvemos xenófobos, odiamos a los inmigrantes. Entonces, todo eso comienza a ser... Si tú miras, ¿cuándo surge Hitler? Si uno no mira en la historia, Hitler, después de la guerra, ¿cierto? De la Primera Guerra Mundial, Alemania queda vuelta a nada. Y entra en unas hiperinflaciones y en una pobreza descomunal. Hacia 1930, con la depresión del 29, Alemania estaba en lo peor de su historia. La gente se moría en las calles de hambre, o sea, no había trabajo. Y es ahí cuando aparece Hitler. Y tiene que buscar, y les encuentra un culpable rápidamente. Los culpables son los que nos hicieron perder la guerra, los culpables son los judíos, los culpables son los polacos, los checos, ¿cierto? Pero yo los puedo ayudar. Vamos a limpiar el país. Y la gente encontró en un discurso salvador. Y de hecho lo hizo. En 10 años reconstruyó el país. Además, lo llevó a una guerra con una potencia que si no se unen todos contra él no lo acaban. O sea, ¿cómo sería poderoso? El discurso le funcionó, pero ese es un discurso que en momentos de crisis funciona. Entonces, la migración siempre será vista como un flujo positivo si nos aporta, pero un flujo negativo a la sociedad si la economía se contrae. Por último, profe, en una familia donde su esposa también está en la academia, ¿cómo son esos almuerzos con sus hijos? ¿Ellos quieren ser profesores? Mi hijo mayor sí le interesa mucho ser profesor. Mi hijo mayor, pues yo tengo un hijo, pues, solo tengo un hijo, pues, mi hijo mayor no, mi único hijo. De resto tengo 2 hijas. Mi hija mayor sí está dedicada ella trabaja en una empresa de moda y joyas en París.
Ella nunca le interesaba la docencia, pero siempre admiró la parte, le gusta más la parte empresarial. Pero mi único hijo, él sí le gusta mucho la docencia, aunque también quiere ser escritor y está estudiando comunicación social y literatura. Ahora, ¿qué discutimos en nuestras clases? Realmente lo que discutimos no es como que uno piensa que el profesor le da clases todo el día a todo el mundo y hasta sus propios hijos los tiene aburridos de dictarles clases, o sea, de enseñarles cosas. No, es básicamente dejarlos hablar. Hablamos mucho, tenemos sí el ritual, un ritual que muchas familias han perdido, pero que yo lo mantengo y es sentarnos a la mesa. O sea, sentarnos a la mesa a la hora del almuerzo, si estamos todos, a la hora de la comida, si estamos todos, ¿cierto? Y no celulares y sentarnos a la mesa y comer juntos. A veces no hay mucho que decir, entonces se come mucho pues en silencio, se dicen 2 o 3 cositas, pero normalmente como estamos juntos y siempre hemos logrado ese ritual que yo lo tenía en mi familia, de al menos sentarnos, todos van contando, así mismo, yo también voy contando mis problemas, mis cosas, y se somete como una opinión. Y a mí me gusta mucho a veces cuando yo cuento cosas mías, por ejemplo, esto, hay presión en el trabajo, o me ocurrió esto, o un estudiante me increpó y me incomodó y me puso contra las cuerdas. Y claro, oigo a mi hija menor que tiene 16 años y oigo la visión de ella sobre lo que está diciendo. O sea, lo que yo estoy diciendo, cómo lo ve ella, cómo lo dice mi hijo de 20, cómo lo ve mi esposa. Y eso es una forma como de equilibrarnos. Entonces, casi cada quien habla en la comida o en la cena o cuando estamos juntos, cuenta qué le pasó o si quiere hablar, o sea, no es obligatorio, pero entonces, no, pasó esto, o vimos esto, y cada quien va a sus puntos de vista. Entonces, para mí es una alimentación importantísima oírlos para saber cómo lo ve cada uno, desde su punto de vista, desde su perspectiva. Y eso me da muy rico para ellos, y también hablo yo. Imagino que para ellos es muy, muy enriquecedor ver también cómo lo ven sus padres. Ahora, yo no, con mi esposa no, generalmente no tenemos el mismo punto de vista. Ella lo ve de una manera, yo siempre lo veo de otra. Entonces ellos ven, digamos, como la discusión. O sea, no, yo digo a veces, no, yo no estoy de acuerdo, yo creo que eso está mal. Y mi esposa dice, no, no porque podría interpretarse de otra manera o hay que verlo desde otro punto de vista. Entonces ellos ven que también nosotros entramos en discusión. Es muy interesante uno cómo inconscientemente arma ese tipo de reuniones, por ejemplo, sin necesidad de orden, de decir, oiga, venga, El sentémonos tema del todos. día, sí. Todos llegan en mi casa, en mi caso particular es igual, nos reunimos todos, pero no es porque alguien diga, pues, nos vemos a la una, no, es inconscientemente que nos reunimos y todo el mundo sabe que es a la una, en mi caso, la hora de almorzar, donde nos sentamos Claro. y donde cada uno practica y no es ese como ese impedimento o esa orden de decir, oiga, venga, veámonos. Es bacano porque uno lo hace y con el tiempo uno también lo disfruta. Y el nivel más alto de creatividad ocurre en la conversación. Los seres humanos conversando, hablando, como estamos ahorita hoy, se nos ocurren cosas, sobre lo que tú dices se me ocurre una cosa a mí, sobre lo que yo contesto, tú así te va ocurriendo algo. Y si fuéramos más en el juego, es mucho más, digamos, exponencial cómo crece la creatividad. Eso nos diferencia mucho de por ejemplo, la inteligencia artificial, que es algorítmica, y lo que hace es revisar todas sus bases de datos, saber qué encuentra. Sí, pues es capaz de conjugar mucha información, compilarla, resumirla, sintetizarla y presentarla, pero no la aleatoriedad de una conversación, del sentimiento, porque hace poquito miraba, por ejemplo, una de esas entrevistas que hay de los que entrenan inteligencias artificiales. Entonces tienes que entrenar, por ejemplo, una señora que entrevistaban, que estaba por allá en África, que ella le ponen, ella tiene que decirle a la inteligencia artificial, le dice, ¿a qué sabe la carne? Entonces ella le escribe a rico, le dice, pero dame una, entonces le hace preguntas y preguntas, porque la inteligencia artificial quiere saber a qué sabe la carne, o sea, entonces le dice, haz de cuenta como salado, salado es cierto, diferente del dulce, entonces dulce es un muffin, salado es una carne, entonces, para que la inteligencia aprenda a diferenciar todas esas cosas. Entonces, ¿qué le falta a la inteligencia artificial? El cuerpo, la sensorialidad. No sabe qué es frío, no es calor. Depende de humanos que le describan qué es frío, qué es calor. Claro, hay millones de personas ahorita sentadas enseñando. Por ejemplo, hay unos que le enseñan a la inteligencia artificial qué es la violencia. Entonces hay gente que queda muy traumatizada porque le ponen fotos y fotos y fotos violentas y le tienen que decir cuál es el nivel de violencia. No, esto es muy violento, esto es muy agresivo. Esto, para que la inteligencia sepa, es como un niño que va aprendiendo, que sepa qué no decir, qué imagen no mostrar, ¿cierto?
pero como no sabe, porque como no lo vive, no sale a caminar, no lo siente, entonces tiene personas sentadas haciendo clic. Y en ese orden de ideas decíamos que nosotros somos mucho más inteligentes en la conversación y en lo sensorial, somos cuerpo y mente, y nuestro cuerpo siente frío, siente calor, siente sabores, siente malestar, hasta perceptual, o sea, a ti te pueden cambiar las ideas. Si yo llego, por ejemplo, y tú entras a una clase o a una conferencia y no hay feeling con la persona que está enfrente, a ti te cambian la forma como ese día trabajas, cambia. Y solo por una sensación de energía, de feeling, de empatía o antipatía. En ese tema de la conversación, yo he leído artículos que en los mismos bares ha bajado el tema del consumo y que ahora se están abriendo, digamos, las cafeterías o las aplicaciones de citas ya están bajando también, ya la gente va a esos grupos de running y se reúnen. Claro, es que en el fondo nosotros creíamos que todos nos íbamos a volver virtuales. Y ¿te acuerdas por allá en el año 2015 todos decíamos que se venía el mundo virtual y otras cosas? Nos metieron en un mundo virtual y descubrimos lo aburrido que era. La depresión de uno brindar, que él te manda un cóctel a tu casa y te llega un Rappi con un cóctel y usted se lo armaba ahí y los dos brindábamos frente a la cámara. ¿Cierto? Y si lo pasamos hoy al 2025, ¿por qué vamos a brindar frente a los dos a una cámara? O sea, si podemos irnos una noche, sentarnos y a lo mejor, cierto, en la misma conversación que armamos nos ocurre comer o no comer, cambiar de licor, tantas cosas que pueden pasar que son amables y agradables. Entonces el ser humano es sensorial, nosotros necesitamos sentir. ¿Qué te dicen los del mindfulness o los psicólogos o los psiquiatras que te tratan hoy el mundo está en un estado de ansiedad inmenso? Estos muchachos, estos influencers que hablamos ahorita, vemos el consumo de antidepresivos en el mundo. El 30% de los compañeros de mi hija están medicados psiquiátricamente en el colegio. O sea, niños con ansiedad, con problemas de trastornos de sueño, de insomnio, una cantidad, y medicados. ¿Pero por qué? Claro, no sabemos qué hacer con nuestra sensorialidad. Tenemos que volverla a descubrir. Y en ese orden de ideas, ¿qué te dicen los psicólogos? Tienes que vivir el presente. O sea, ¿qué es una meditación? Decía, yo pensaba que meditar era uno sentarse y no sé, oír No, la meditación es tan simple como que cuando usted se baña, sienta el golpe del agua que le cae por la cabeza, sienta el calor del agua. Eso es relajante porque te lleva al presente. O sea, dejas de pensar y si el jefe me dice, y tengo que hacer esto, no, estás sintiendo el agua que baja por tu cuerpo. Eso es una meditación de las más profundas que existe. Te estás comiendo un croissant, el sabor, sentir lo que se rompió. Eso centra el cerebro, lo aterriza, lo calma. Pero como nos metieron en este mundo de todo tiene que pasar, todo tiene que ocurrir a una velocidad, el FOMO, el que nos estamos perdiendo algo en este momento, por estar haciendo esto yo me estoy perdiendo la oportunidad de ver no sé cuántas series que están estrenando en Netflix en este momento, Prime, ¿cierto? Fíjate, una angustia, yo no volví a ver series, ya me angustié. ¿A usted le gustan las películas, profe? Sí, veo películas, pero fíjate que cada vez te dicen, es que salió una serie. Y digo, pero ¿a qué horas tengo yo tiempo de ver tanta serie, tanta cosa? No, hay que ser muy selectivos. Entonces, yo voy así. Bueno, pasemos a esa pregunta, sí. O sea, ¿ya ahorita le gusta el streaming o la experiencia de cine? Voy mucho a cine, me gusta cine. Veo películas de streaming también, ¿cierto? Pero me gusta la experiencia del cine. O sea, ¿por qué la experiencia de concentración? Que es una de las cosas que si uno no ejercita, pierde. Y hoy la gente no te puede atender. Ahí estamos hablando los dos aquí, pero si estuviéramos normalmente hablando con un grupo más de personas, varias de las personas que estuviéramos hablando aquí estarían saliendo el celular a ver qué mensaje les llegó. No hay atención. El sábado pasado estaba en el Teatro Julio Mario Santo Domingo, estaba viendo un espectáculo de un baile flamenco espectacular y varias la gente chateando. Viendo una cosa espectacular lo que está ocurriendo adelante, pero mucha la gente chateando y tratando de tomar fotos. O sea, no centras la atención y te perdiste la riqueza del espectáculo por hacer miles de cosas a la vez. Entonces, regresemos al cine. El cine te ofrece una experiencia espectacular.
Y es que te sientan, te apagan todo, ¿cierto? Ponen sonido envolvente y tú miras hacia adelante y te metes dentro de la peli. Ahora, tú decides si sacas el celular o no, pero la idea es no hacerlo y dejarte por 2 horas y media, 3 horas o hora y media que sea la película, hacer un contrato para meterte en el mundo. Tú sufres ahí, lloras y sales. Eso fue una abstracción que existe. Ahora, ves gente que se niega en el cine, chateando, ¿cierto? Hablando por teléfono y van perdiendo la capacidad de atender. Esa es la misma persona que tú te sientas en un consultorio, el médico le está preguntando, dice, perdón doctor, es que tengo que contestar esto. Dice, pero estamos hablando de tu salud. No, es que tengo que estar un segundo, doctor. Sí. Ok, o sea, no tiene ni la capacidad de oír, te vas perdiendo la atención. Y eso hay que fomentarlo. Entonces, leer un buen libro, tranquilo, quieto, no te estás perdiendo de nada, ¿sí? Porque leer un libro, porque hoy no leemos porque me estoy perdiendo de algo. O sea, estar quieto es perderme de algo. No, el volver a estar quietos. ¿Y qué te dice hoy todo el mundo, toda la parte psicológica, la parte de coach motivacional, esto lo que existe es aprenda a frenar, aprenda a estar quieto. ¿Qué era lo que hacían nuestros abuelos? Cuando cortaban leña, trac, trac, apilaban, trac, araban, ¿cierto? Miraban las estrellas, veían el río, pescaban. Fíjate que nosotros, hoy la gente, yo me espero pescando, ¿no? No se pondría que tenía que salir a pescar mismo y salir como 5 pescados para que sea muy divertido y tomar la foto de mire cuántos pescados, pero no puedes 2 horas ahí esperando que un pescado aparezca, un pez aparezca por ahí. Pero ese es el arte del buen vivir. Y hablando, por ejemplo, de lo que hablamos de la población, el descubrimiento del otro a través de un hijo es una experiencia fascinante, en el fondo. Ver crecer un ser humano, Sí. que aprende a hablar, ver cómo a veces ya comienza a razonar y un niño de 4 años te revira y te usa las palabras que tú usaste, porque lo hace. Yo le estoy haciendo algo. Y verlos crecer, verlos como estructurarse, es ver el espejo que no queremos ver. Hoy en una sociedad hedonista no queremos, yo soy único, irrepetible y todas esas cosas. Pero cuando ves a otra persona enfrente y ves si tú te vuelves irascible y botas las puertas, por ejemplo, porque te da mal genio y después ves que tu hijo bota las puertas, dice, ves el espejo. De lo que tú haces, otro lo replica. Y hoy no nos queremos ver en el espejo. No nos gusta vernos en los espejos. Demorarnos vernos en el espejo no nos gusta. Es más, es para corregirnos. En vez de decir, esto es lo que estoy viendo, uy, tengo una arruga, tengo que echarme botox. Tengo que hacer algo. Siempre tengo que hacer algo. No sé, estar. Y entonces esa es una de las partes más interesantes en el mundo hoy en día, diría yo, es aprender a estar. Lo que estamos perdiendo facultades muy rápidas. Un investigador habla de lo que se llama el sedentarismo cognitivo. Y es que el ChatGPT en 2 años nos volvió sedentarios cognitivos. Ya no escribimos. Ya no todo se pensamos. le consulta. Entonces, yo pongo el ejemplo de mi secretaria. Mi secretaria, cuando ella llegó, yo le decía que hiciera ciertos correos y ciertas cosas. Y ella tenía un estilo muy, muy extraño, muy bonito. Era un estilo, pero era su estilo de escritura. O sea, que uno notaba que era ella la que escribía. Pero usaba ciertas palabras y cierta forma de organizar la gramática que era muy, muy de ella. Se decía, esto lo está haciendo ella. A partir del año pasado, a principios del año pasado ya, yo la vi que siempre tenía el ChatGPT abierto. Lo tenía ahí. Y entonces yo le decía, escribe a los estudiantes tal cosa, que tenemos que cambiar esta clase, pero que no se pongan de mal genio, pero que le vamos a reponer esto, ta, ta, ta. Entonces ya lo que hace es un correo para estudiantes, pero que sea amable para que no se disgusten con, 1, cambio de horarios, 2, que va a haber reposición, 3, ya le pone las cosas, manda eso, sale el correo, ni siquiera lo corrige, lo copia, lo pega, ya viene corregido, eso no tiene errores ni gramaticales y lo manda. Es un correo perfecto, muy estructurado. Nadie va a pelear contra ese correo. Fue perfectamente diseñado, pero no es ella. La perdí. O sea, ella no volvió a escribir. Y entre más pasa el tiempo, ese estilo que ella tenía desaparece. Entonces somos sedentarios cognitivos. Cada vez estamos haciendo menos cosas. Y lo que no se usa se va atrofiando. Entonces esta sociedad va a perder a una capacidad gigantesca, la capacidad de conocimiento. Por eso fíjate lo que están diciendo que en las grandes universidades del mundo están haciendo que los estudiantes lleven cuaderno y lápiz
por la plasticidad del cerebro, para que atiendan a clase, tomen apuntes, prohibido en los colegios todos los celulares. Y no es porque la tecnología sea mala, sino porque en la mente va generando una dependencia. Un estudio que salió hace poco decía que ya no recordamos, perdimos la capacidad de la memoria. Si yo te digo, pues tú me dices, estuve hace 4 años en Guatemala, yo te pregunto, y te digo, ¿y cómo que era Guatemala? Tú me sacas las fotos. Tú no te acuerdas porque el cerebro entendió que no tenía que recordar. Porque todo lo que ve bonito llega y... ¡Ay, qué bonito eso! Y entonces el cerebro sabe que tiene un asistente de memoria, que alguien está guardando por él las cosas. Entonces no lo hace. Entonces, por eso en los viajes uno ya no mira. Fíjate que tú ves algo hermoso y eso pones el celular que saca las panorámicas, tomas miles de fotos que jamás vas a ver, pero tu cerebro ya no lo... Y sigues, ya viviste el paisaje, ya lo tomaste y sigues. El cerebro no se detiene a mirarlo. Ya sabe que alguien está guardando la imagen por él. Y estamos perdiendo capacidad de memoria visual a una velocidad increíble. Porque creamos alternativas al cerebro que lo van volviendo cada vez más perezoso. Entonces, encontrar un genio o una persona disruptiva más adelante va a ser mucho más complejo. Nos vamos durmiendo, nos vamos adormilando en todo este mundo de que todo va pasando y que todo pues, nos va entregando muy fácilmente.